tanto poder, semejante poder. Poner presidentes, derrocar presidentes, decidir las políticas de exportación y de importación dependiendo qué les convenía a esos grupos empresariales ya tan sedimentados y constituidos. Decidir con qué país nos teníamos que llevar mejor, con quién cortar relaciones diplomáticas, dependiendo también de que les convinieran a esos mismos grupos de poder. Claro, son empresas que a lo largo de 100 años se establecieron, se consolidaron y además tuvieron la anuencia y el apoyo toda la nación a su merced para que ese poder fuera cada vez más intenso, más grande. El siglo XX terminó de consolidar todo esto en arreglo a las nuevas tecnologías. Cuando esto se trata de regular, cuando aparece una ley de comunicación audiovisual como política de Estado, como necesaria política de Estado, habida cuenta de que habían sido funcionarios, legisladores de diferentes gobiernos, aquellos que le habían dado a estos grupos hegemónicos toda la posibilidad y hasta fueron cómplices de que aquí ocurriera el genocidio más terrible que ha vivido nuestra nación. Obviamente, ¿qué mejor adversario que el poder político, que la ley? Pero la ley de comunicación audiovisual sale como lo que es técnicamente una ley. Una ley es ley si se discute en democracia. Llamábamos ley a la anterior, a la que se había decretado y decidido en dictadura, cuando ni siquiera técnicamente podía ser una ley. Bueno, digamos, mientras surgían todas estas instituciones y todos estos medios, se iba consolidando el poder del Grupo Clarín en el neoliberalismo. El gobierno de Menem, el gobierno de Alfonsín, ya había sufrido ese poder, se construye básicamente con el gobierno de Menem y de la Rúa, y mientras tanto nosotros estábamos ya pidiendo que nos dejaran, que reconocieran a los nuevos medios de la democracia. Alfonsín mandaba un comunicado por la televisión que decía que la radio sin autorización ofendía la investidura presidencial. Bueno, digamos, mientras a nosotros se nos combatía, se consolidaban los grupos de poder. Y el Grupo Clarín, como el resto de los grupos de Vila Manzano y demás, y la inserción de Telefónica, crean toda una cuestión, digamos, de poder que le sirve al neoliberalismo y básicamente a la política de Estados Unidos y del poder financiero internacional, también con base en Londres, en todo el manejo de las economías latinoamericanas y particularmente la economía argentina. Cuando Cristina asume y es el conflicto con las entidades del campo, cuando se inicia esa disputa fuerte y feroz por la redistribución, yo recuerdo que tuvimos una reunión con Néstor y que discutimos mucho y que una de las cosas que le planteábamos era la comunicación. Y Néstor nos dijo, bueno, pero ustedes que son diputados, ¿por qué no transforman la ley de medios? Y para mí eso fue fuerte, digamos, porque después de esa gran pelea nosotros tuvimos una derrota electoral que fue con de Narváez, que fue una derrota que tuvo que ver con los medios también, con que instalaron un candidato que nunca había expresado una idea, nunca había expresado nada, pero que lo habían levantado los medios. Y después de esa derrota nosotros dijimos, uy, vamos a ir para atrás. Y en realidad, después de esa derrota electoral, se planteó la ley de medios como un eje fundamental y estratégico. La ley fue fundamental, no podría existir ningún medio no comercial si no fuera por la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y mucho menos de un pueblo originario, mucho menos
canales públicos que no sean estatales. En un principio los puntos de la ley no incluían mucho el derecho a la comunicación con identidad y el background de leyes que tienen los pueblos originarios, pero quienes fueron llevando adelante la propuesta abrieron al debate e incorporaron muchísimas cuestiones que fueron fundamentales para que se pueda poner al aire un canal de este tipo, ¿no es cierto? Aparte habla la ley de cómo solventar o cómo financiar o cómo sustentar estos nuevos medios que serían imposibles si fuera solamente en el ámbito comercial. Cuando se plantea la necesidad de una ley de comunicación audiovisual porque estamos en democracia, estos mismos grupos hegemónicos de poder, que habían logrado hasta que nos lleváramos bien o mal con diferentes naciones, estableciéramos o no relaciones diplomáticas más o menos cercanas, carnales, de piel, habían logrado todo eso, se constituyeron en un grupo encarnizado, se constituyeron en el adversario ideal para una política de Estado. La ley de comunicación audiovisual, que de eso estamos hablando, fue una de las leyes más discutidas. Que solamente se discutió durante 20 gloriosas horas para la democracia, sino que se trabajó y se discutió a lo largo de todo un año en diferentes foros de todo el país. Por instrucciones de la Presidenta de la Nación, el 18 de marzo se presentó una propuesta de proyecto de ley en la ciudad de La Plata. Esa propuesta contenía casi 150 artículos, que fue el disparador, el inicio para que transitemos por distintos foros en todo el país, más de 24 foros, más de 80 charlas, en donde los ciudadanos, más de 15.000 opiniones en el micrófono, en un teatro, para aportar y enriquecer esa propuesta de proyecto de ley, que hoy la Presidenta de la Nación firma para que el Congreso discuta. Por supuesto, con lo que significó en el mundo la invención de la imprenta. En nuestro país, pensemos, siglo XVIII, en Misiones en el 1700, en Córdoba 1766, en Buenos Aires llegan en 1781, y así con este recurso a la Gaceta de Mariano Moreno, que nosotros recordamos cada 7 de junio en 1810. Pero claro, entre que este suceso se conociera, se imprimiera y este pueblo se enterara, también había que tener en cuenta la variable tiempo. Personalmente me parece una variable sumamente importante y no siempre tenida en cuenta en el momento de los análisis. Pero como secuencialmente la historia fue evolucionando y tecnológicamente se fue avanzando, el siglo XX trajo la revolución. Trae la radiodifusión, la televisión y, en las últimas décadas, Internet. Entonces, esta variable cobra una otra dimensión, todavía de mayor importancia. ¿Cómo se hace para difundir? ¿Cómo se hace para regular? ¿Qué tiempo es necesario para que este pueblo entienda lo que le pasó a este otro? Cuando, por ejemplo, con Internet es simultáneo. ¿Qué tipo de poder tenía la imprenta? ¿Qué tipo de poder tenía la radio? Tiene la radio, tiene la televisión, ¿y qué tipo de poder tiene Internet? Porque en base a ese tipo de poder es que los estados regulan radiodifusión, televisión o Internet. Así que, con este enormísimo poder de los medios de comunicación y sobre todo de comunicación audiovisual, esta variable tiempo, esta materia sutil de que se trata la comunicación,
necesita, sí o sí, con el poder de lobby que han tenido secuencialmente y a lo largo de la historia, todas las empresas que advirtieron que podían hacer lo que hoy llamamos marcar agenda, una regulación imprescindible del Estado, una política interna. Fue muy difícil llegar porque siempre comento lo mismo. Teníamos un equipo de gente que trabajaba obviamente ad honorem en la militancia y con eso nos alcanzaba para poner la fuerza de trabajo. Necesitábamos algunas otras cosas. Ustedes saben que un canal de televisión necesita un transmisor, un playout. Se consiguió un espacio en la provincia mediante un acuerdo para poder romper el cerco. Ustedes saben que en Bariloche el canal estatal de Río Negro no llega porque tienen un contrato firmado por programación con el Grupo Clarín, y como el otro canal de aire de Bariloche es del Grupo Clarín, ese acuerdo no permite que el canal 10 estatal llegue a Bariloche. Entonces hicimos un acuerdo con la provincia, ellos nos facilitaron el espacio físico, el suministro de energía, a cambio de pautar dentro de la programación de Walkington el noticiero y romper el cerco que estaba poniendo el monopolio con el nuevo canal estatal, el canal 10 de Río Negro. Llegamos con los tiempos justos, corrimos para el 7D. Quiero decir también que la gente de la Secretaría de Cultura, sobre todo Rodolfo Amaui, entendió lo importante y se embanderó con la puesta al aire de este canal, que coincidía con el mercado de industrias culturales en Bariloche para la misma época, y nos dio una mano bastante importante. A partir de ahí empezamos a generar algunos contenidos, salimos el mismo día 7 con una frecuencia un poco baja. Teníamos algo que se llama ROE, que es una pérdida de potencia del transmisor, que se solucionó en 3 días. Y sobre todo tuvimos mucha violencia mediática en contra, ¿no es cierto? En algún momento nos encontramos en titulares de La Nación, en titulares de Clarín, en programas de horario central de TN, bastardeando esta idea porque rompía con lo que ellos querían imponer de que esta ley de medios era una ley de medios K, o que estaba hecha toda para que el gobierno absorba toda la comunicación, porque mostraba de manera concreta que la ley permitía, más allá de los gobiernos, en este caso apoyado por el gobierno y el AFCA, que aparecieran voces que no existían hasta ahora, que estaban tapadas o estaban ocultadas, o solamente se conocía de temas originarios cuando había algún problema, una muerte, una represión. Digo, y la ley de medios tuvo que ver con esa decisión de Néstor, tuvo que ver con esta idea fuerte que empezó en el 2003 con cambiar esos paradigmas neoliberales, y tuvo que ver con un proceso de organización y participación popular. Digo, hay que recordar que los 21 puntos tuvieron que ver con muchos foros, con mucha organización, con mucha construcción social y política, y entonces la ley de medio creo que expresa esas 3 cosas, ¿no? Lo político como herramienta, la organización y la participación popular, y esta idea profunda de cambiar los paradigmas neoliberales. Nosotros trabajamos sobre los puntos de la ley durante muchos años, digamos, en muchas construcciones que terminan en la coalición, pero ella tenía que tomar la bandera, digamos. Sin apoyo de Cristina y de Néstor no había forma de encarar semejante proyecto, que no era solamente convalidarnos a nosotros, sino terminar con el poder concentrado que había construido el neoliberalismo como cabecera del Grupo Clarín. Por eso, esa expresión, una ley para que todos puedan hablar y también para que todos se puedan informar, comprendiendo la información, no lo que alguien quiere que se sepa, sino realmente todo lo que sucede, para que cada ciudadano, cada ciudadana pueda formar su propia opinión. Si ustedes me dijeran, ¿qué espero del resultado de esta ley? Es que cada uno aprenda a pensar por sí mismo y decida pensar no como le marcan desde una radio, desde un canal, sino que precisamente
pueda acceder a toda la información, a todas las voces, a todas las creencias religiosas, a todas las creencias políticas, para que entonces ese ciudadano decida, él pueda decidir a qué Dios le quiere rezar, a qué partido puede ingresar, quién es el que no le gusta, quién es la que le gusta. En definitiva, yo creo que solamente podemos formar ciudadanos libres si esos ciudadanos tienen la posibilidad de formar su propio pensamiento. Sí me parece significativo que frente a una derrota Néstor no decidió transar con los medios monopólicos, sino al revés, decir, bueno, qué sé yo, uno construye poder dando batallas. Él decía que él construyó poder el día que pudo cambiar la Corte Suprema y que Cristina iba a construir poder después de esa pelea con los sectores concentrados del campo. Digo, y en esa construcción de poder a veces avanzás, a veces te derrotan, pero digo, me parece que la realidad se transforma construyendo poder y dando peleas. Digo, nosotros tenemos sectores de poder enquistados en la justicia, en la economía, en los medios, y que Néstor y Cristina siempre trataron de dar peleas contra ese poder concentrado. Néstor y Cristina, digo, como referentes o emergentes de nuestro proyecto político. ¿Cómo se ama lo que no se conoce? Esto es lo que está haciendo la ley. La democratización de la palabra significa esto: conocer al otro y comunicarse con el otro, porque esto es lo que construye historia y esto es lo que sigue construyendo cultura, ni más ni menos. Con la censura sistemática en los medios de comunicación. No son políticas de gobierno, sino de esos sistemas perversos de los medios de comunicación, de esos grandes monopolios que controlan hoy todos los medios de comunicación. Y tenemos que referirnos abiertamente de lo que es el grupo Clarín. Hay que decirlo. Hay que decirlo. La desarticulación de semejante poder hegemónico tenía que tener, por supuesto, consecuencias. Consecuencias que están siendo, que están ocurriendo, que se están construyendo. Cuando al principio aquella frase tan feliz de la democratización de la palabra se inscribió en la memoria colectiva, lo que significaba era que estos porcentajes igualitarios a las organizaciones no gubernamentales, a las universidades, a los pueblos originarios, era un modo de construir, un modo de estar siendo. ¿Cómo es la democracia? Que se construye constantemente. Por supuesto, se va a tener que discutir constantemente. La realidad va cambiando. El integrante del noroeste argentino no sabe absolutamente nada de tango. El del este no tiene por qué saber nada de lo quechua, porque nunca se lo han dicho. Porque esa red comunicacional estaba inhibida de que uno conociera al otro. No inocentemente. No hay inocencia en las palabras y en los proyectos. Ahora eso se está construyendo. Esto es lo que hace a una ley viva. La ley de comunicación audiovisual está siendo. Va a ser modificada, pero va a ser modificada por aquellos mismos que tratan de conocer al otro para poder amarlo. Y en algún momento, en el conocimiento y en la comunicación con el otro, que surja una construcción nueva que luego tendrá que ser nuevamente revisada. Así crecen las culturas, siempre. Hubo muy buenas conversaciones. En el foro aparecieron personalidades importantísimas como Osvaldo Papalé, un montón de gente. Estaba la experiencia de Gustavo López en el Ecofer. Había muchas experiencias y mucha gente interesante que tenía cosas para poner. Todo el movimiento de las radios alternativas de izquierda con Nidia Vinelli, los grupos
que venían de los comunitarios, los grupos que venían de las pymes, todo eso se concentró en los foros y en el Senado y en la Cámara de Diputados. Después hubo algunas intervenciones importantes cuando vinieron los gobernadores a opinar. Otro poco no, pero avanzamos de cabeza dura nomás. Y fue muy importante la visibilización, el hecho de que se hablara de que iba a haber un canal, una voz, una nueva voz indígena en el mapa de los medios, y eso logró que nos allane bastante el camino hacia algunas cosas. El día de la sanción de la ley habíamos armado un gran escenario acá con ayuda de la CGT de Mendoza y un montón de compañeros. Habíamos llegado a la plaza con Luis Delía, con Quito Aragón, con los queridos compañeros de Alvear, de Mendoza. Y bueno, cuando se dio la noticia, estábamos con Picone, con Pedro Lanteri, con la gente, con Ana Carolina Prat cantando cumbia, con Emiliano del Río cantando canciones latinoamericanas. Una fiesta maravillosa que no nos terminábamos de ir nunca, que empezamos a cantar la marcha americana acá en la esquina de Bartolomé Mitre. Después seguimos hasta que nos sacaron la patada en la pizzería de frente, hasta que éramos 20, digamos, no había nadie más, era la madrugada. Bueno, el día de que el Congreso aprueba la ley de medios fue un día de fiesta, fue en octubre. Acá había muchos comunicadores indígenas que vinieron bancándola en cada uno de los foros, en todo el recorrido de la ley de medios estuvieron. Si me lo preguntasen en lo personal, como trabajador de la televisión, después de 20 años, 22 años, también fue un día de fiesta y de mucha esperanza, porque realmente la televisión siempre fue un lugar como muy cerrado en el tema de la opinión, y no estoy hablando por la ley en sí, sino que lo que permitía la ley, que eran los monopolios informativos, hacían que, o los monopolios mediáticos hacían que estuviera todo en manos de unos pocos y había un discurso único. Y me parece que después del no al ALCA, de aquel famoso no al ALCA en Mar del Plata, también todos entendimos que no hay proyecto nacional sin desarrollo regional, y creo que esto se ha internalizado en todos los pueblos de la región y en todos los gobiernos de la región. A mí me parece que ese camino tampoco tiene retroceso. Cuando fue el no al ALCA, hace 9 años, creo que nosotros marchábamos y no teníamos todavía dimensión de lo que nuestros presidentes iban a plantear ahí. Y la verdad que avanzaron, y ese camino, aunque hoy Néstor no esté, Chávez no esté, no se puede volver atrás. Entonces creo que también hay que tener estrategias comunicacionales que puedan abordar a toda la región. Soy optimista que digo que me parece que lo que se avanzó tampoco se puede retroceder. Que hemos ganado una batalla política y cultural, y que parte de lo que se avanzó, específicamente con la ley de medios, pero con otros temas también, no vamos a poder retroceder. No fueron solo los legisladores o los funcionarios o los diferentes gobiernos de turno a lo largo de toda nuestra historia. La justicia hizo lo suyo y tuvo su parte. 4 años. 4 años tardó la justicia en decir que una ley sancionada, discutida, promulgada por el Congreso de la Nación era constitucional y se podía aplicar. Esto es, que durante 4 años se hubiera podido aplicar. Esta ley está haciendo, esta ley se está construyendo. ¿Y qué permite? Bueno, ni más ni menos que comunicarnos, que para eso hemos nacido los seres humanos.